Ujú. En el territorio salvadoreño hay más de 150 especies de animales en peligro de extinción y más de 180 amenazadas, al igual que más de 150 especies de plantas. Es una alerta para el rescate y conservación de la biodiversidad. La biodiversidad del planeta está reduciéndose en forma alarmante. Hay más de 1 millón de especies que van en camino de extinción. Y de ese millón, uno se llama Homo sapiens, que somos nosotros los que nos llamamos humanos. Cada hojita tiene una función en la naturaleza. Y para que tenga existencia es como una telaraña. Que usted a una telaraña le puede ir cortando hilos, pero no sabe cuál va a ser el hilo que va a cortar, que va a destruir toda la telaraña. Eso sucede con la biodiversidad. Las especies juegan un papel importante en el equilibrio biológico que se mantienen en los ecosistemas. En ese sentido, muchas de estas especies participan en el control de aquellas especies que pueden considerarse plagas y que pueden ocasionar alguna enfermedad en el ser humano. La vida silvestre es necesaria para conservar un medio ambiente sano y equilibrado, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. La pérdida de estos recursos, sin duda, tienen implicaciones en el desarrollo normal de la población y la naturaleza. La importancia de estos bienes ambientales de los cuales dependemos. Y dependemos de una gran cantidad de medios de vida, de alimento, medicina, refugio.
para muchas especies. Al haber una extinción masiva de estas especies, lo que sucede es que todas estas especies que son plagas y que generan problemas en la salud humana se van a ir hacia arriba. Entonces el Estado va a tener que invertir en tratar de controlar estas plagas. Lo mismo nos está diciendo el cambio climático. Va para arriba la temperatura, van para arriba las sequías, van para arriba las grandes inundaciones, van para arriba las enfermedades. Si en un lugar pues ya no hay para alimentarse, ya no están los árboles donde ellos pueden estar, entonces ellos migran, y si se van a otro lugar, a otro hábitat, pues entonces ahí mueren. El cambio climático, la mala planificación y la falta de conciencia de algunas personas son las mayores amenazas de la biodiversidad. Lo más común es la pérdida de ecosistemas, producto del cambio en el uso de suelo para urbanizaciones o para agricultura. Son dos de las cuestiones que terminan afectando grandemente a estas especies. Todo es una cadena. El cambio climático, la contaminación, es acción realmente del ser humano. En la ecología debemos comprender que todo depende de todo. Entonces, cuando destruimos una de las especies, estamos trayendo consecuencias para otras especies. Entre las especies en peligro de extinción están el caimán, el cocodrilo, la tortuga, el gavilán ceniza y pecho blanco, el colibrí, el puma, entre otros, al igual que árboles como el pino, mangle dulce, caoba, cedro y otras más. La especie que en más peligro está es la especie humana. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Comenzamos con nuestro contenido temático, comunidad y ecosistemas. Vamos a ver un poco de las características que se dan en una comunidad, así como también en un ecosistema. Espero les guste. Veamos los indicadores que vamos a ver el día de hoy. El 9.5 dice, identifica y compara con claridad los componentes y características de una comunidad y un ecosistema. Vamos a representar con interés ejemplos de comunidades ecosistemas de El Salvador, así como también vamos a ver algunos videos que representan la flora y fauna de nuestro país y ecosistemas de nuestro país. Vamos a representar la biosfera como una capa externa del planeta Tierra y distinguir entre niveles de organización ecológica. Primero vamos a hablar de los componentes y características de una comunidad. Cuando hablamos de los componentes y características de una comunidad ecológica, ¿a qué cree que nos referimos? Cuando hablamos de ello, la estructura de una comunidad ecológica, también de especies de una comunidad, se entiende como la diversidad de especies en ella y la proporción de una cantidad de biomasa de todas las poblaciones incluidas en ella. En otras palabras, en cada comunidad hay una selección natural de los organismos más adaptados a las condiciones ambientales dadas. ¿Cómo así? Veamos algunas de las características y primero, la estructura de especies de una comunidad se entiende como la diversidad de especies, como les mencionaba en ella, y la proporción de la cantidad de biomasa, o sea, cuánto ser vivo habita en ella de todas las poblaciones incluidas. Ahora también tenemos que comunidad, también denominada biocenosis, del griego bios, que significa vida, y koinos, que significa en general, o sea, vida en general. Una población estable de plantas, animales, hongos y microorganismos históricamente establecida y adaptada. Vamos a ver entonces algunas características como es la adaptabilidad. Esta es la capacidad de un animal a sobrevivir
y ser productivo bajo cualquier tipo o combinación de ambientes en los que se le coloque. Por ejemplo, si nosotros traemos un oso polar a vivir a El Salvador, no va a poder vivir porque te necesita de su lugar de origen, ya que está bien adaptado. Pero si llevamos a un perrito, digamos, de nuestra casa, que llevemos allá al Polo Norte, este no se va a adaptar, es más, se va a morir porque aún no logra vivir en esos eh, climas. Esa es con respecto a la adaptabilidad. La adaptación también crea cambios. ¿Cómo así? Un animal que logra adaptarse a un medio ambiente genera un cambio. Por ejemplo, hace tiempo se hablaba de la papalota negra y la papalota blanca. La papalota blanca rápidamente lo veían los, los pájaros y se la comían, pero con esto de que llegó más contaminación de las ciudades, los árboles empezaron a ponerse un poquito más oscuros de su tronco, entonces la papalota blanca se tuvo que adaptar y hacerse más oscura. Entonces el ave no la veía cuando estaba ya prendida en los troncos del árbol, solamente veía las blancas que no se habían adaptado. Es como nosotros, o sea, vamos a otro país y hace demasiado frío, pero no crea que usted se va a adaptar en el momento, sino que simplemente usted se va a adaptar con el paso del tiempo. También tenemos las escalas de agrupaciones en las comunidades, no existe una discordancia fundamental entre comunidades de diferentes escalas, ya que las comunidades pequeñas son una parte integral de las más grandes que se caracterizan por un aumento en la complejidad y la porción de conexiones indirectas entre especies. Acá podemos observar algunas comunidades o agrupaciones. Siempre algunos animales andan en agrupaciones. Otros, por ejemplo, mamíferos es manada y aves es parvada. Tenemos en los ecosistemas terrestres. ¿Por qué vamos a hablar de las características de los ecosistemas? Tenemos también algo bien importante como las características de las comunidades terrestres. Recordemos que las comunidades terrestres son las principales productoras de productos de las que nosotros y los animales se alimentan. Pero veamos esas características que tienen estos ecosistemas terrestres. Entre los factores abióticos, porque abióticos decíamos que se deriva de aquellos factores físicos, químicos, que son los que intervienen y ayudan a los factores bióticos para su vida. Entonces dice que van a determinar las formas de vida vegetal y animal que se encontrarán en un determinado ecosistema y estos destacan. ¿Por qué los factores abióticos sirven mucho para con respecto a la biota? Bueno, porque de esto depende el tipo de flora y fauna que va a haber en el lugar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo voy a Chalatenango y en la parte más helada me traigo una de las plantitas de allí? Entonces, no van a vivir acá en el centro de El Salvador, o sea, en San Salvador, porque esas plantitas están perfectamente adaptadas al lugar. Pero tenemos las características. El clima depende bastante porque si hay bastante precipitación, los animales son adaptables. Temperatura. No, como les mencionaba, algunas plantas son de clima frío y otros de clima cálido. La luminosidad. Hay animales que no logran estar en lugares bastante luminosos, así como las plantas también, y la presión. Cuando hablamos del suelo como factor abiótico, nos referimos a la fertilidad y la capacidad de filtración y la salinidad que tienen los suelos. Nos referimos a que también el suelo es la parte
esencial, la que da el alimento a todos los seres vivos en el ecosistema. La humedad y la disponibilidad del agua también es un factor abiótico bastante importante. Tenemos también la disponibilidad de nutrientes que contiene este ecosistema para el aumento de biota o fauna. Y también tenemos la altitud y latitud. Tenemos algunas comunidades y ecosistemas de El Salvador. No crea que el cuadro va a decir el número de animales existentes, sino que son el número de especies. Por ejemplo, de musgos tenemos 50 especies en El Salvador. Tenemos de líquenes 211. El líquen es la asociación simbiótica entre un hongo y una planta. Las hepáticas, tenemos también helechos. Vea, hepáticas solamente hay 3, helechos son 397 especies. De pinos tenemos 11, de árboles y arbustos tenemos 2.250 y de plantas, estas podrían ser herbáceas, tenemos 750 especies, haciendo un total de 3.672 especies. En el video les mostraré en el video final les mostraré un poco acerca de la problemática ambiental que tenemos en nuestro país y qué debemos de hacer nosotros para cuidar de ella. Tenemos también en la fauna vertebrada tenemos en peces 318 especies, en anfibios tenemos 333. En reptiles tenemos 100 tipos de reptiles, en ave 563. En mamíferos tenemos 157, haciendo un total de 1.513 especies. Entre ellos podemos hablar de los reptiles que están en vías de extinción, como la iguana. También podemos hablar de los mamíferos en vías de extinción, como los tigrillos. También en las aves, el rey zope, que son algunos de los animales en vías de extinción. La fauna invertebrada tenemos de arañas 190 especies, de escarabajos 230, de mariposas 800 tipos de mariposas, de moscas 52 tipos de moscas, de hormigas 62, de avispas 51 y 128 tipos de libélulas. ¿Qué entiende por? Veamos esa pregunta y quiero ver en el chat qué entiende usted por biodiversidad. Vamos a ver. Espero que conteste en el chat. ¿Qué comprende usted por biodiversidad o diversidad biológica? Vamos a ver, le voy a dar un tiempo para que lo piense y mencione qué es lo que usted comprende. Tenemos que por biodiversidad o diversidad biológica hace referencia a la amplia variedad de los seres vivos que están sobre la faz de la Tierra. Ahora, en nuestro país, ¿cómo es la biodiversidad o cómo podríamos cuidarla? Piénselo bien y escriba en el chat. Tenemos en nuestro país algunos de los ecosistemas. ¿Y cuál es su función? Primero, el manglar. Estos sustentan la pesca, protección ante tsunamis y cambio climático. Capturan 5 veces más carbono que los bosques tropicales y junto con dunas y vegetación de playa protegen la erosión. Además, restauran la ecología. Tenemos que los humedales en nuestro país retienen sedimentos, depuran las aguas, protegen contra crecidas e inundaciones y además recargan acuíferos. Son hábitat para muchas especies, incluidas aves migratorias, y sustentan la pesca, otros medios de vida de comunidades locales y actividades turísticas. Tenemos humedales en nuestro país. También podemos hablar o escuchar del bosque tropical deciduo
latifoliado de tierras bajas, un ejemplo podría ser el bosque Walter Tilo Denninger. Ese podría ser un bosque tropical. Aparte de ello, es un bosque en recuperación porque allí hay lavas. También tenemos el bosque tropical, siempre verde estacional latifoliado, que en este podría ser el bosque tropical, podríamos decir que es el Parque Bicentenario. También tenemos el bosque tropical semideciduo, mixto, submontano inferior, bien drenado, secundario y o intervenido. Pero a todo esto de los ecosistemas, ¿cuáles son los usos del suelo y la forma en la que deforestamos nosotros en el país? Primero, tenemos que en el uso del suelo se da la expansión de las actividades agrícolas y aplicación de prácticas no sostenibles. ¿Cómo así? Bueno, las quemas. Mantenemos en algunos lugares de nuestro país, se mantiene bastante la ganadería y lo que hace que provoca la erosión del suelo. El crecimiento urbano y construcción de infraestructura es otra que daña, porque a veces las personas dicen, bueno, vamos a construir una casa aquí y vamos a realizar esto y lo otro. También tenemos la producción ganadera, la extracción de leña y madera, los incendios forestales que puede que sean ocasionados intencional o de manera no intencional. En el caso de los manglares, se da una tala ilegal y extracción de leña y madera para viviendas, así como el establecimiento de salineras y pequeñas camaroneras. Ahora bien, en nuestro país se da bastante lo que es la quema irresponsable, como que funciona para la agricultura. Esto ocasiona la deforestación y la erosión de nuestros suelos, perdiendo así la fijeza y fertilidad de ellos. Veamos algunos ejemplos de erosión del suelo, pueden observar acá y tenemos también acá. Veamos, la ganadería es una práctica también parte de la erosión del suelo y deforestación. Y veamos una de las partes muy importantes en nuestro planeta, como lo es la biosfera. La biosfera es nuestro planeta Tierra y se compone de 3 capas muy importantes. La atmósfera es desde la superficie de la Tierra hacia el cielo, podríamos decir, pero vamos a ver las capas de las cuales se compone la atmósfera. Tenemos a la litosfera, que es la parte donde se encuentra la tierra, o sea, la vegetación, ser vivo. También la hidrosfera abarca una muy buena parte de nuestro planeta, o sea, en agua. Vamos a iniciar con la hidrosfera y con ello el ciclo del agua. Acá vemos nubes, es cuando el agua se ha condensado en nubes, genera lo que es una precipitación, que es lluvia. Luego la tierra absorbe esa agua, vea, y se crea una escorrentía que va a dar, no al mar, también puede ser a río, lago o laguna. Y nuevamente comienza el ciclo acá con la evaporación, condensación, precipitación, escorrentía. Ese es el ciclo del agua, pero tenemos que el agua es uno de los elementos muy importantes para nuestras vidas. Sin agua no podríamos vivir, ni nosotros ni ningún animal. Por ende, debemos de cuidar ese recurso muy importante. Tenemos también a la litosfera, que se compone de una corteza terrestre, que la tenemos acá, y el
manto. Tenemos dentro del manto, tenemos a la litosfera, que es la capa más superficial, la astenosfera, mire, que abarca los 700 kilómetros desde la superficie hasta ella, y tenemos a la mesósfera, que es desde la astenosfera hasta el núcleo de la Tierra. Aparte de ello, tenemos a la atmósfera. Decíamos que esta atmósfera se compone de exósfera. Tenemos a la exósfera, que es la parte ya fuera de nuestro planeta. Acá tenemos a la termósfera, que es de los 700 kilómetros desde nuestro planeta hacia arriba, a la mesósfera, vea, aquí ya se logran ver algunos cometas, la estratosfera, vea, la troposfera, que es la parte de donde andan los aviones, donde se produce la precipitación y cualquier cambio climático, y acá en la troposfera tenemos a la muy importante capa de ozono que nos protege de los rayos solares. En El Salvador tenemos lugares bastante importantes, como lo es el bosque de Montecristo. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros debemos aprender a cuidar de los recursos que nosotros nos da la naturaleza. Muchos de estos recursos o ecosistemas de nuestro país han sufrido quemas desbordantes, así como también la tala de árboles que no cesa. Y acá tenemos una imagen de un árbol del bosque de Montecristo, que alberga miles de especies que se encuentran en vías de extinción y que es un área natural protegida. También el bosque bicentenario es un área natural protegida, así como también tenemos a el vivero del Plan del Pino de la Laguna, y también podríamos tener el parque El Cerro Verde. Tenemos también el parque de El Imposible. Entonces, esos lugares son los bosques más importantes de nuestro país, sin mencionar a los de otros departamentos como el de Chalatenango, el bosque nebuloso, muy importante, porque los bosques lo que realizan es filtrar el aire en nuestro planeta. ¿Cómo así? Bueno, el CO2, convertirlo en oxígeno puro. Entonces debemos de cuidar de ellos. Veamos entonces un video que les va a ayudar. Ciencia, salud y medio ambiente. Sexto grado. Áreas naturales protegidas de El Salvador. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio de Aprendamos en Casa. Ahora hablaremos sobre lugares muy hermosos, sobre lugares muy vistosos y que en alguna ocasión nosotros hemos deseado ir. Estamos hablando de lugares que nos causan mucha alegría y que también son muy impresionantes. Estos lugares son áreas naturales protegidas. Sí, en esta ocasión hablaremos sobre áreas naturales protegidas. Y para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta. Ahora que hemos estado en este periodo de cuarentena, seguramente has extrañado poder salir de paseo. Sin embargo, ¿a qué lugares te gustaría pasear? ¿Río, un lago, la playa o tal vez el bosque? Sabes que todos estos lugares que he mencionado, independientemente al cual tú quieras ir, estos lugares en El Salvador son clasificados como áreas naturales protegidas, en donde muchos de estos tienen una gran importancia para nuestro país y para nosotros como sociedad. Así que empecemos a hablar sobre qué son estas áreas naturales protegidas. Veamos. Inicio contándote que El Salvador es cuna de animales silvestres maravillosos y con bosques de belleza inigualable que debemos cuidar, porque nuestros recursos naturales
representan un factor clave para el desarrollo humano, económico y también social. Además, algunos de estos sitios nos permiten apreciar bellos paisajes y disfrutar de la naturaleza. Hoy conoceremos varios lugares naturales del país que son naturales protegidas. Como ya lo mencionaba anteriormente, los ríos, los lagos, algunas playas y bosques de El Salvador entran dentro de esta categoría de área natural protegida. Ahora bien, déjame contarte que en El Salvador existe la Ley de Medio Ambiente. Dentro de esta Ley de Medio Ambiente está la Ley de Áreas Naturales y esta tiene como objetivo principal la protección y la conservación de estas áreas. En El Salvador existen o se han marcado como áreas naturales protegidas aproximadamente unas 166 zonas. Estas zonas o estas áreas naturales en el país tienen una importancia enorme dentro de la sociedad y dentro del país como tal. Muchas de ellas tienen importancia económica y también importancia social. Muchas son zonas de recarga hídrica, algunas son zonas de producción de oxígeno, otras también son fuente de bienes ambientales de los cuales se extraen para usos domésticos e industriales. Entonces vamos a ver a continuación la importancia que tienen algunas de estas áreas. Posiblemente algunas de las imágenes que tú ya observaste son los lugares que alguna vez has visitado o que en algún momento desearías visitar o te resultan familiares. Ahora, volviendo a la Ley de Medio Ambiente de nuestro país, dentro de ella, en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, se establece lo siguiente. Un área natural protegida es la parte del territorio nacional de propiedad del Estado, del municipio, de entes autónomos o propietarios privados que están legalmente establecidas con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y la fauna silvestre, los recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales que posean alta significación por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de forma que se preserve el estado natural de los fenómenos geomorfológicos únicos y de las comunidades bióticas. En términos sencillos, un área natural protegida es justamente una zona geográfica específica bajo una administración especial, de forma legal. Esta administración especial tiene que velar por la protección y la conservación de todos los organismos que están en esta área. Hablamos de plantas, animales y otros organismos pertenecientes a los distintos reinos. Ahora, dentro de las comunidades que existen en las áreas naturales protegidas, ocurren todas las interacciones biológicas, tanto de los factores bióticos como de los factores abióticos que allí convergen. Es en estas zonas en donde se dan estas interacciones que tienen como resultado productos y bienes ecológicos que funcionan como beneficio no solo a las comunidades aledañas, sino que también a la sociedad en general como tal. Enseguida describiremos algunas de las áreas naturales protegidas. En primer lugar, tenemos las zonas de recarga hídrica, que presentan distintos tipos de bosque en estas áreas, que son zonas de captación de agua lluvia. Esta se filtra y ayuda a nutrir los mantos acuíferos, convirtiéndose en fuentes de agua pura. Luego tenemos el hábitat de animales silvestres, que representa el hogar y refugio de animales silvestres, de los cuales algunos se encuentran en peligro de extinción. Por sus hábitos alimenticios, los animales juegan un papel importante en el ambiente, dispersando semillas, depredando,
formando suelo, etc. Ahora veremos la prevención de riesgos y desastres. Por la vegetación densa de estas áreas se contribuye a evitar la erosión del suelo. También se previene inundaciones y deslaves que pueden afectar zonas aledañas donde habitan poblaciones humanas. Además, tenemos también los recursos que purifican el aire. Estos son los árboles y plantas que ayudan a captar gases de efecto invernadero, tal como el dióxido de carbono, el cual es transformado en oxígeno. Y por tal razón, muchas personas nombran a las áreas naturales protegidas como los pulmones de la Tierra. Como vemos, las áreas naturales protegidas de El Salvador suelen ser muy diversas y a la vez esta diversidad también trae muchas características que son únicas de cada una. Sin embargo, existe también la clasificación de las áreas naturales protegidas de acuerdo al manejo que se les da, y de acuerdo a este también se genera varios tipos de clasificación. Así que a continuación veamos un video en donde nos ayudará a comprender un poco más sobre las áreas naturales protegidas, su manejo y su clasificación. Así que te invito a que prestes atención. ¿Qué es un área protegida? El concepto de un área protegida es una idea relativamente nueva en el mundo, ya que la primera área protegida se declaró apenas hace un poco más de 100 años. Como su nombre lo indica, un área protegida es un espacio geográfico importante por su valor natural, ecosistémico y en biodiversidad, que debemos proteger y conservar. Cada vez hay más ciudades y personas en el mundo, y por ello crece la necesidad de contar con más tierras y más recursos para el sustento de las personas. Debido a este crecimiento, que conlleva también mucha presión y demanda sobre los recursos naturales, los paisajes y los ecosistemas, empezó a surgir la idea de declarar áreas protegidas para conservar la biodiversidad de las plantas y animales que habitan en ellas, o para proteger los bienes y servicios que nos brinda ese ecosistema, como por ejemplo, agua para beber a los centros urbanos, ser un pulmón para brindarnos el aire limpio que necesitamos para respirar, o simplemente porque son un paisaje en donde podemos recrearnos sanamente. El motivo de por qué se declara un área como protegida es lo que define la categoría de manejo que se le da, o sea, lo que se les permite hacer o no a las personas cuando están en un área protegida. Cada país le da un diferente nombre a las categorías de manejo según sea el objeto de protección que tengan. También existen áreas que no deben tener la presencia de las personas por la fragilidad del ecosistema correspondiente. Estas zonas se destinan solamente para la conservación y la investigación científica, para que cumplan su función ecológica en pleno y entendamos sus beneficios. Por esto, no son para visitación o recreación. Todos estos datos que hemos visto son muy interesantes, ¿verdad? Ahora, lo importante que nosotros debemos de guardar en nuestra mente es que existe un equilibrio en las áreas naturales protegidas que no debe perderse. Porque al perder este equilibrio que existe en estas áreas, también se pierde el equilibrio que hay en las comunidades biológicas. Al perder el equilibrio de las comunidades biológicas, también se pierden estas interacciones que hay entre factores bióticos y factores abióticos. Recordemos que la interacción de los factores bióticos y abióticos representan bienes y servicios para la sociedad humana. Si el equilibrio se pierde también los bienes y servicios ecosistémicos de las áreas naturales protegidas. Entonces, al perder esto, la humanidad también pierde una gran cantidad de beneficios y se ve afectada la economía y también se ve afectada muchas otras áreas sociales. Por lo tanto, la conservación de las áreas naturales protegidas debe de ser y es una importancia clave para la sociedad de cada país que las contiene. Así que te invito a que ahora podamos hacer un recorrido a través de algunas de las áreas naturales protegidas que tenemos aquí en El Salvador. Veamos. Iniciamos con el Parque Nacional Montecristo. Este bosque fue declarado Parque Nacional en el año 1987.
Se ubica en la formación volcánica de Montecristo, cordillera Metapán-Alotepeque, en el municipio de Metapán, en Santa Ana. Posee una extensión de 1973.46 hectáreas y una altitud de 800 a 2.418 metros sobre el nivel del mar. En el punto que se considera el más alto, el punto Trifinio, comparte su territorio con los países de Guatemala y Honduras. Es considerado un área de conservación trinacional y reserva de la biosfera. Su temperatura varía de 6 a 12 grados Celsius, con un clima muy fresco. Posee 3 tipos de bosques: latifoliado, pino-encino y nebuloso, de los cuales el nebuloso es el mejor conservado y donde se establece una veda cada año, de mayo a octubre. Esto para la protección de los animales que allí habitan, ya que coinciden con su periodo de reproducción. En su flora existe un registro de 177 especies arbóreas. En el Jardín de los 100 años se pueden encontrar más de 70 especies de orquídeas y el famoso árbol del amor. En su fauna pueden hallarse venados de cola blanca, pumas, micoleón, cotusa, tigrillo, quetzal, serpientes, tucanes verdes, chachas negras, murciélagos, ranas, salamandras, ratones, iguanas y una gran variedad de insectos. Ahora vamos al Parque Nacional El Imposible, ubicado en el departamento de Aguachapán, con una extensión de 3.366.71 hectáreas, de las cuales el 70% son propiedad del Estado. Se encuentra en la cordillera de Apaneca y Lamatepec y fue declarado Parque Nacional en 1989. Con una topografía accidentada, sus latitudes son variadas, desde los 210 hasta los 1425 metros sobre el nivel del mar. Dentro de este parque se encuentra el nacimiento de 8 ríos. Con la flora podemos encontrar el bosque de tipo subtropical, con árboles y plantas como ébanos, encino, roble y voladores. Además se encuentra el guaquito, que es una planta nativa que cabe mencionar es de uso medicinal y sus raíces se utilizan para aliviar dolores de estómago. En su fauna podemos encontrar animales en peligro de extinción, tales como pajuil, pavo de monte, el cuche de monte, el puma, la taira y el rey sope, además de unas 279 especies de aves y 53 especies de anfibios y reptiles. ¿Y sabes por qué el Parque Nacional El Imposible lleva este nombre? Fue llamado de esta manera debido a que desde a mediados del siglo XX, cafetaleros de la zona hacían que sus empleados transportaran el café en mulas o en sus espaldas, desde Tacuba hasta Acajutla. El camino era bastante largo y accidentado, ya que existía una enorme barranca la cual debían atravesar. En esa osada actividad, muchas personas y animales perdieron la vida o se lesionaron. Más adelante, un puente fue construido en el lugar, pero el nombre del imposible quedó para la historia. Hemos visto que estos lugares en los cuales hemos recorrido forman parte de una gran cantidad de especies y de comunidades biológicas importantes para nuestro país, que brindan bienes y servicios ecológicos. Tenemos que cuidarlos y protegerlos para las presentes y futuras generaciones. Esto es importante y así que espero que este tema importante haya servido de mucho para ti y hayas aprendido también muchas cosas nuevas. Espero también verte en la próxima ocasión, siempre aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta luego, amigos.